La humanidad gastó 10.000 millones de dólares en construir una máquina del tiempo. Funcionó a la perfección, y lo que vio en el pasado no debería estar ahí. Esto es Sidera. Y esta es la historia del telescopio que está rompiendo el universo. Al final de este viaje, sabrás qué encontró el James Webb en el amanecer del cosmos, por qué tiene a los cosmólogos en vela y por qué eso es una noticia magnífica. Primero, lo de la máquina del tiempo. No es una metáfora, es óptica pura. Ya conoces la regla de nuestros 10 saltos. La luz tarda en llegar. Ver lejos es, siempre y sin excepción, ver el pasado. Ves la luna como era hace un segundo. El sol hace 8 minutos. Andrómeda hace 2,5 millones de años. Así que el truco es simple de enunciar. Si construyes un ojo capaz de verlo bastante lejos, verás el principio, las primeras estrellas, las primeras galaxias, el amanecer. Eso es el telescopio espacial James Webb, el ojo más lejano de la historia humana. Pero para mirar el amanecer del universo, hay que resolver un problema extraño. La luz de las primeras galaxias salió siendo luz visible, como la nuestra. Pero por el camino le pasó algo. El propio espacio se estiró bajo sus pies. 13.000 millones de años de expansión estiran las ondas de luz como una banda elástica. Lo que salió azul y brillante llega convertido en infrarrojo invisible. Se llama corrimiento al rojo. Cuanto más antigua la luz, más estirada llega. El amanecer del universo no se puede ver con ojos normales. Hay que verlo en infrarrojo. Y el infrarrojo es calor. Para captar el calor más débil del cosmos, el telescopio debe estar más frío que el propio espacio profundo. Cualquier tibieza propia lo cegaría. Conclusión de ingeniería. Un espejo gigante dorado, congelado a 230 grados bajo cero, flotando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Solo había que construirlo. Navidad de 2021. Tras 25 años de trabajo y sobrecostos legendarios, el James Webb despega doblado como un origami dentro de un cohete. Era demasiado grande para caber de una pieza, así que tenía que desplegarse solo en el espacio en una coreografía de cientos de pasos. Los ingenieros contaron 344 puntos de fallo único. 344 piezas donde un solo atasco significaba perderlo todo, sin posibilidad de reparación. Durante 2 semanas, el mundo contuvo la respiración mientras el origami más caro de la historia se abría, pétalo a pétalo, a 1 millón de kilómetros de casa. Funcionó todo. Cada bisagra, cada motor, cada vela. Y medio año después llegaron las primeras imágenes, y con ellas, el problema. Antes de ver lo que encontró, entiende lo que esperábamos encontrar, porque la sorpresa está en la diferencia. El guión oficial decía: tras el Big Bang, siglos oscuros, luego las primeras estrellas, luego galaxias enanas y torpes creciendo poco a poco, fusión a fusión, durante eones. Un universo bebé debía tener galaxias bebé, pequeñas, tenues, desordenadas. Eso es lo que el Webb iba a fotografiar. Ese era el plan. El Webb apuntó a la oscuridad más profunda, acumuló luz durante días y el amanecer del universo devolvió la mirada, lleno de cosas equivocadas. Galaxias luminosas, galaxias masivas, galaxias ordenadas, con discos y estructura, en una época en la que apenas debería haber nada organizado. Los astrónomos las apodaron las galaxias imposibles,
demasiado grandes, demasiado maduras, demasiado pronto. El récord actual es una galaxia cuya luz salió apenas 280 millones de años después del Big Bang. El universo tenía el 2% de su edad actual. En proporción, es como si la Tierra estuviera poblada de ciudades funcionando, 1 año y medio después de formarse el planeta. Alguien construyó demasiado rápido. Y no es un caso aislado. El Webb las encuentra por docenas. El amanecer cósmico estaba mucho más despierto de lo que ningún modelo predijo. La primera reacción fue desconfiar de las medidas, pero los espectros confirmaron distancia tras distancia. Las imposibles son reales, y no venían solas. Entre las fotos del universo primitivo, aparecieron cientos de puntos rojos diminutos que nadie había visto jamás. Los astrónomos, agotada la creatividad, los llamaron oficialmente así: los puntitos rojos. Son diminutos, pero brillan de forma desconcertante y solo abundan en una época concreta del universo temprano. Luego, desaparecen de la historia. Podrían ser agujeros negros recién nacidos, envueltos en capullos de gas incandescente, casi estrellas, con corazón de abismo. Los monstruos de nuestro tercer viaje, los que anclan cada galaxia, tienen un problema de cronología. Son demasiado grandes, demasiado pronto. Los puntitos rojos podrían ser su infancia perdida. El espectro más profundo, que el Webb ha tomado de uno de ellos, publicado este mismo año, encaja pieza por pieza con esa idea. Si se confirma, el Webb habría encontrado 2 piezas que faltaban a la vez: la niñez de los agujeros negros gigantes y un motor que explique tanta luz temprana, lo cual lleva a la pregunta: ¿se ha roto el Big Bang? Respondamos con precisión, porque los titulares exageran. No. La evidencia del Big Bang, la expansión, el fondo cósmico de microondas, la química primordial, sigue intacta. Nada de eso está en duda. Lo que cruje no es el nacimiento del universo, es el siguiente capítulo. Nuestro modelo de cuánto tarda la gravedad en construir galaxias. Las salidas van desde lo aburrido hasta lo revolucionario. Aburrida. Las primeras estrellas eran distintas y fabricaban luz con una eficiencia brutal. Intermedia. Parte del brillo no es de estrellas, sino de esos agujeros negros infantiles disfrazados, inflando nuestras estimaciones de masa. Y la revolucionaria. Falta física. Algo en la receta del cosmos, materia oscura, energía oscura, la expansión misma, no es exactamente como creemos. Y aquí entra la segunda grieta, porque el Webb no abrió la única fisura del edificio. Hay otra, más antigua, que lleva años ensanchándose. El universo no se pone de acuerdo en lo rápido que crece. Método 1. Medir la expansión aquí y ahora, con estrellas y supernovas cercanas. Método 2. Leerla en el fondo cósmico, la foto del universo bebé, y proyectarla hasta hoy. La expansión misma ya la conoces, fue nuestro segundo viaje. 2 velocímetros, midiendo el mismo auto. Deberían coincidir. No coinciden. Difieren en casi un 10%. Y las barras de error ya no se tocan. Se llama la tensión de Hubble. Durante años se esperó que fuera un error de medición que el tiempo curaría. Ocurrió lo contrario. El propio Webb revisó las mediciones del Hubble, estrella a estrella, con su óptica superior. Veredicto: las medidas eran buenas. La discrepancia es real. Y este mismo año, la medición más precisa hasta la fecha volvió a decir lo mismo. Dos grietas independientes, galaxias tempranas demasiado maduras y 2 velocidades de expansión incompatibles, apuntando a la misma sospecha:
Falta un ingrediente. Y hay un tercer testigo recién llegado al estrado. Un instrumento en Arizona que cartografía millones de galaxias. DESI. Sus primeros mapas apuntan a que la energía oscura, el motor de la expansión, podría no ser constante. Podría estar cambiando con el tiempo. Si eso se confirma, el modelo estándar del cosmos necesitará una reforma de verdad. Y varias piezas sueltas, quizá las galaxias imposibles incluidas, podrían encajar de golpe. La palabra clave es sí. Los datos aún son jóvenes y la prudencia obligatoria. Pero pocas veces la cosmología tuvo tantos frentes abiertos a la vez. Y eso hay que celebrarlo. Ese tercer testigo apenas está empezando a hablar. Cuando termine, será otra historia. Y la contaremos. Los titulares de "todo está mal" siempre se saltan la mitad de la historia. La ciencia no avanza cuando acierta. Avanza cuando algo se rompe. Cuando la órbita de Mercurio falló, la respuesta fue la relatividad de Einstein. Cuando la física clásica no explicó el átomo, nació la cuántica. Un modelo que encaja con todo está terminado. Ya no enseña nada. Un modelo en tensión es un mapa con una flecha que dice "excava aquí". El web no está rompiendo el universo. Está rompiendo nuestra maqueta del universo, que es exactamente el trabajo para el que lo construimos. Cada noche, a 1,5 millones de kilómetros, el espejo dorado sigue acumulando luz del amanecer. Cada mes llegan galaxias más lejanas, puntitos más extraños, datos más incómodos. En algún lugar de esos datos está la respuesta. Quizá una estrella exótica, quizá la infancia de los abismos, quizá una física nueva esperando su Einstein. Sea cual sea, la encontró una especie que decidió gastarse 10.000 millones en un origami dorado, solo para saber cómo empezó todo. La próxima vez que mires el cielo, recuerda, entre esas estrellas hay un espejo frío mirando mucho más lejos que tú. Y lo que está viendo aún no tiene explicación. Sidera. Historias del universo.